Saludos para todos y todas los participantes y organizadores de la primera mega convención de estudios de la Universidad Bolivariana de Venezuela 2022, en el contexto del 19º aniversario de nuestra Casa de los Saberes y del debate 3R.net. Les habla Elena Rosa Bombal Rodríguez, docente, instructor y miembro del Centro de Estudio, Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, CEPEI. En esta ponencia virtual presentaré los resultados parciales de la tesis doctoral titulada La Reforma Universitaria en Venezuela, una arqueología del saber. Investigación educativa bajo enfoque crítico y metodología arqueológica de Michel Foucault, centrándome en la conceptualización y constitución discursiva de la reforma legal del Estado durante la implementación de las políticas educativas de modernización y universalización de la educación universitaria, periodo 1975-2018. Durante la reconstrucción discursiva se develan tres formas de reforma universitaria: la política autonómica, la política económica y la política social. Esta última con incidencia en la transformación de la universidad experimental. La reforma universitaria política autonómica se constituye a partir de la Ley de Universidades de 1958, en la cual se asumen los postulados de la Reforma de Córdoba de 1918. Desde esta perspectiva, su concepción la manejamos como la posibilidad legal de la universidad de constituirse y reconstituirse de una forma independiente, administrando su patrimonio, tomando las decisiones necesarias y convenientes para la conformación y desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión, con la finalidad de colaborar en la orientación de la vida social, prestando a la nación a través de la rectoría en materia de educación, cultura y ciencia. La reforma universitaria político-económica parte de la reforma de la Ley de Universidades realizada en el año 1970. Se fundamenta en razones político-partidistas y en la emergencia de contener los movimientos estudiantiles de izquierda y las protestas políticas académicas producto del movimiento denominado Renovación Universitaria y Renovación Académica. Su concepción desde esta ley es la posibilidad del poder político del Estado de direccionar, controlar, supervisar la constitución y reconstitución de las universidades autónomas y experimentales, institutos y colegios universitarios, en función de los intereses políticos, económicos, nacionales e internacionales neoliberales, fomentando la exclusión educativa y la privatización de la educación universitaria. Esta reforma descrita, política autonómica y política económica, generan a nivel de los actores una subjetivación, la cual, desde la educación universitaria en particular y la educación universitaria en general, constituye subjetividades democráticas en los sujetos educativos como respuesta sociocultural a la aceptación y adaptación al orden político instituido, dominante, normalizándolo e ideologizándolo para la reproducción del sistema político de democracia representativa. Durante la política de universalización se constituye la reforma universitaria político-social. Esta parte desde el año 2003 hasta el presente. Esa constitución se genera desde los decretos que crean los programas educativos sociales Misión Sucre, Misión Alma Mater y las universidades experimentales y territoriales. Igualmente se fundamentan en la Ley de Universidades de 1970. Su concepción es la posibilidad del poder político del Estado de crear instituciones y reestructurar la educación superior o universitaria desde una perspectiva de inclusión social, que se contrapone a la institucionalidad universitaria tradicional, ejerciendo el control total de la nueva estructura universitaria, en función de los intereses políticos, sociales y la organización y articulación del poder popular, a través de la educación universitaria con el acompañamiento extranjero cubano. La subjetivación a nivel de esta reforma político-social es producto de la práctica sociopolítica de transformación universitaria, impuesta por la relación poder-saber en el proceso de universalización de la educación superior universitaria. Y esta subjetivación es socialista, en la cual el discurso de transformación o reforma universitaria dominante en Misión Sucre y en la nueva institucionalidad universitaria se hace propio de los nuevos actores universitarios.
La reforma político-social, a través de su práctica cotidiana, determina una alteración a nivel de las universidades experimentales. Es decir, la política educativa de universalización posicionada como dominante reforma el modelo de la universidad experimental. Estas reformas abarcan tanto su estructura organizativa como la de gestión educativa, programas de formación, articulación comunitaria e institucional. Igualmente, amplía el campo de relaciones universitarias internas y externas, desde la perspectiva docente-estudiante-comunidad, universidad-sociedad-estado, universidad-conocimiento socioproductivo y misión Sucre Universidad en Red, misión Alma Mater. En este sentido, desde la realidad de conformación legal, las universidades experimentales, desde la perspectiva de estructura institucional, mantienen una organización sistémica de vinculación horizontal y vertical y se amplían, pues, sus órganos colegiados. En la articulación institucional y comunitaria se establece el posicionamiento a través de una red nacional universitaria, la cual a su vez se une con sectores productivos locales, estadales, nacionales y los sectores sociales. Igualmente, en paralelo, desde la propia práctica educativa se generan redes de relaciones comunitarias, política educativa, desde las aldeas universitarias municipalizadas a nivel de todo el territorio nacional, incidiendo también la conformación de reforma en el diseño de los programas nacionales de formación de grado, generando pues una formación sociopolítica como eje transversal del currículo. Podemos observar entonces cómo las universidades experimentales, las territoriales, las especializadas, se constituyen en una red con las aldeas universitarias y desde estas a su vez se constituye una red con la acción comunitaria, aspecto que redimensiona la forma de abordar el aspecto educativo desde la perspectiva de la educación popular, sociopolítica y de la educación académica de formación profesional. Desde esta conformación y constitución discursiva de la reforma universitaria venezolana, necesariamente se posiciona la universidad experimental como la universidad venezolana del siglo XXI, en atención a que la política de universalización de la educación superior no tan solo diversifica las instituciones, sino que a su vez se está inmersa en la política de la universidad de la diversidad, que es una tendencia internacional, con la connotación de que presenta en su implementación una subjetivación política socialista y una limitación a la autonomía desde la perspectiva de universidad experimental dependiente del Estado venezolano. Desde esta perspectiva, la concepción discursiva de la reforma universitaria venezolana es la universidad experimental quien se constituye definitivamente en la Universidad Venezolana del siglo XXI. Gracias por la atención prestada.